Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Vamos a compartir un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy tendremos un mensaje muy poderoso. Se va a hablar acerca de los 10 mandamientos que rigen toda nuestra ley social y cristiana a la vez. Ese regimiento de esa ley es una ley mixta, con una fe mística de lo que es el pan sacramental de todo el pueblo de Israel, como lo vivía dentro del pueblo de Israel, cómo lo hacía cumplir también en lo que es esa vida campesina. Y vamos a continuar con un mensaje que también va a hablar acerca de la vida campesina, del otro mensaje que dejamos atrás. Y va a ser un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es las tablas que contiene la ley mixta del pan sacramental de los hijos del pueblo de Israel. Su ritual, su ceremonia y su sacramento que rige toda la sociedad cristiana y religiosa. Rige toda la sociedad cristiana y religiosa. Esa tabla, cuando hablamos de la tabla, hablamos de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y en esa tabla contiene el mipá. La palabra mipá aquí es la ley mixta del pan sacramental del pueblo de Israel, los hijos de Israel, cómo se regía en sus rituales, sus ceremonias, sus sacramentos, regía toda la sociedad cristiana y también religiosa. Y el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que se ha regido por la ley de Dios, tanto en lo que es la obra campesina, en lo que es la obra de la palabra de Dios. Se ha regido bajo esa ley, bajo esos 10 mandamientos. En el término hebreo de los 10 mandamientos es la mipá, la mipá. Entonces, esa ley mixta sacramental es el pan sacramental del pueblo de Israel. Esa ley el pueblo de Israel la vive dentro de sus miembros y la hace cumplir, porque nuestro Dios es un Dios que hace cumplir su justicia a todas las generaciones, Entonces, Israel como pueblo tenía una ley que rige la vida moral de la iglesia y su pacto sacramental, de la vida campesina de los extranjeros y inmigrantes de sus pueblos, campesinos solidarios y honestos. Eran campesinos solidarios y honestos, y eso es lo que necesitamos, campesinos que sean solidarios y honestos. Entonces, Israel, como pueblo que era, tenía una ley que rige la vida moral de la iglesia y su pacto sacramental, de la vida campesina, extranjera y emigrante, del pueblo campesinos, solidario y honesto. Es decir, que esa ley que rige la vida moral de la iglesia, esa ley tenía que ver con la santidad. Esa mipá tenía que ver con la santidad, tenía que ver con todos los preceptos que vivieron todos los santos antiguos del pueblo de Israel. En ello está la santidad, la pureza, la santificación. Ello estaba también, todo ese momento también se validaba a la vida de la norma de la iglesia, que se fundamentaba todos. La vida campesina, los inmigrantes, fundamentaba en ese principio sacramental. Entonces, esa vida moral de la iglesia, todo el pueblo de Israel se regía en esa vida moral. La iglesia, su pacto sacramental. El pacto sacramental aquí hablas de su precepto, de su ley, de sus 10 mandamientos, que son los derechos y los deberes de todo el pueblo de Israel, cómo tenía que vivirlo, y desde la santidad, desde la purificación, tenía que vivirlo. Entonces, se reían todos los migrantes y los extranjeros, se reían en esa vida campesina, como inmigrantes y extranjeros que eran. El pueblo de Israel tenía que ser campesino, solidario y honesto, decir que vivían la pureza, que estaban limpios y estaban acorde a las palabras
del Señor, acorde a las palabras del Señor. Dios guarda la vida y la moral del prójimo. Dios siempre ha guardado la vida y la moral del prójimo como una ley que no se debe codiciar, como una ley que no se debe codiciar tanto a la mujer del prójimo, ni a sus crías, ni a su obrero, ni a su bueyes, y ni a sus ganado, y ni cosa alguna que haya en su hacienda o parcela, como algunas cosas materiales, como algunas cosas materiales. Estoy haciendo algo yo mismo, por favor. Mejaya está haciendo algo, por favor. ¿Cómo así? Que Mejaya está haciendo algo aquí, por favor. ¿Me va a prender la televisor? Tu guerra no es conmigo, es con la palabra de Dios. Y escúchame. Tu guerra no es conmigo, es con la palabra de Dios, Yamín. Yamín, arrepiéntese. Dios guarda, no me ponga eso. Dios guarda, no me ponga eso, hermano. Me va a desacatar de... ¿Y cuál es estoy grabando un mensaje que estoy? Escúchame, que aquí hay gente que está en contra de la palabra de Dios y yo estoy grabando un mensaje y siempre me quieren sacar de comunión y me prenden el televisor. Entonces, Dios guarda la vida y la moral del prójimo como una ley que no se debe codiciar tanto a la mujer del prójimo, ni su cría, ni sus obreros, ni sus bueyes, ni ganado, y ni cosa alguna que hay en su hacienda o placer, como algunas cosas materiales. ¿Cuáles son esas cosas materiales que nos debe guiarse? Bueno, eso está en una de las leyes de los 10 mandamientos de todo el pueblo de Israel, regirse por esa ley. Esa ley no habla de los derechos y de los deberes del pueblo de Israel, ni codiciar su ganado, ni su cría, ni su siervo, ni su criado, ni su mujer, ni nada de eso, cosa alguna. Entonces, Dios no habla de esa ley que cada campesino debe guardar como esa vida pura, digna y santa, y tanto de esa vida moral que debe vivir el campesino en lo que es la vida del prójimo, cuidar la vida del prójimo. Entonces, todo eso tenía que ver con esa ley de codiciar. Entonces, su hacienda, su parcela y cosas materiales que hay algunos no podía codiciarlas porque es un pecado delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. Entonces, la palabra codiciar aquí está en uno de los 10 mandamientos, que la Biblia no habla de esos 10 mandamientos, que nos debemos regir por ellos. No codiciar ninguna cosa. No codiciar es una ley. Entonces tenemos que regirnos por la ley del Señor. Por la ley del Señor. Moisés enseña al campesino y al extranjero a no tomar el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente el pecado del campesino que ha tomado el nombre del Señor en vano y no cumple su ley y su justicia. Y no cumple su ley y su justicia. Es decir que Moisés nos enseña en uno de los 10 mandamientos también que está, pasa que no está registrado en los 10 prólogos de los 10 mandamientos, pero tú vas más para abajo y ahí te das cuenta que Dios no tomará el pecado del campesino por inocencia. No lo tomará, ni el de los extranjeros, ni tomará su nombre en vano, y ni tomará el pecado del campesino por inocencia, sino que ellos deben cumplir su ley y su justicia. Eso está en uno de los 10 mandamientos. Entonces, ese prólogo de los 10 mandamientos nos habla que debemos de cuidarnos primeramente de la codicia, de no tomar el nombre del Señor en vanos, de no atestiguar falsos testimonios contra nuestro prójimo, porque eso está también en la ley del Señor de los 10 mandamientos. Y esa ley de los 10 mandamientos rige toda la sociedad, y la vida cristiana y también religiosa a la vez. Tú puedes ser musulmán, puedes ser árabe, puedes ser pentecostal, adventista, y Dios te va a regir por esa ley. Por eso no puede tomar el nombre del Señor en vanos y ni codiciar los ganados de tu prójimo, ni su hacienda, ni nada de eso, lo que hay en su parcela. Porque esa vida campesina, Dios le dio a ese campesino un trabajo honradosamente, con honestidad, para que él cumpla con ese trabajo
y tú vienes a codiciar los bienes de él, no te irá bien en ninguno de los caminos que tú emprendas. ¿Por qué? Porque estás codiciando los bienes de tus prójimos. Y está otra más que está tomando el nombre del Señor en vano, y a Dios no le agrada eso. Por más que sea, a Dios no le agrada eso. Entonces eso es parte, y el pueblo de Israel tenía esa ley que rige la vida moral de la iglesia y su acto sacramental, ese pacto. Y a Dios no le agrada eso. Es lo que es la adventista, el pentecostal, el árabe, el musulmán, tiene que aceptar la palabra de Dios tal como está escrita. De modo, no puede heredar el reino del Señor, el reino del Señor. Y si Dios le ha dado a alguien o le ha dado a Dios a alguien riqueza, tenemos que estar conformes con esa riqueza que Dios le dio a alguien, porque esa persona puede ser de bien para ti un día, y puede ayudarte. Entonces, no podemos codiciar, primeramente, como dice los 10 mandamientos que rigen toda nuestra sociedad y la vida cristiana y religiosa. No podemos codiciar ni tomar el nombre del Señor en vano. Y nos dice y nos enseña que debemos acordarnos del día domingo de reposar en Él y santificarnos en total pureza a Él, en total pureza a Él, ¿a quién? Al Señor. Y nos dice, 6 días trabajará el hombre y el 7º día reposará en Él, en el Señor, porque el Señor hace millares de misericordia a los campesinos que aman y guarda su mandamiento. A los campesinos que aman y guarda su mandamiento. Ve que ahí dice guardar su mandamiento, a los campesinos que aman y guarda su mandamiento. De ahí empieza nuestro propio mensaje y estamos hablando de este día que el Señor nos enseña que debemos guardar el domingo como un día de reposo al Señor. En Él, santificarnos en una total pureza a Él. 6 días trabajará y el 7º día será reposo a Él para el Señor. Será reposo del Señor, pero en la vida de Él. Y nos dice, porque el Señor hace millares de misericordia y justicia a los pobres campesinos que aman y guardan su mandamiento. La palabra mandamiento aquí es precepto, ley o ley mixta, que quiere decir pan sacramental del pueblo de Israel, por donde el pueblo de Israel se rige, cumple con la ley, la justicia y cumple con todo ese precepto. Dice guardar. No dice otra cosa, guardar. El que guarda, el campesino, que guarde su mandamiento, vive la vida moral, se cuida de hablar falso testimonio con sus prójimos, en el nombre del Señor hablar en vanos, se cuida de eso, de codiciar a sus hermanos, que son leyes que nos rigen nuestra sociedad, tanto la vida cristiana y también religiosa y también social. No es nada más la parte, no es religiosa, no, y cristiana, no, también en la parte social. La Biblia te dice no matar, como lo dice los 10 mandamientos, no matar. Eso está ahí en la Biblia. Esas son las leyes que rigen nuestra sociedad y esos son los 10 prólogos que Moisés escribió al Señor. Moisés escribió al Señor para que todo el pueblo campesino del pueblo de Israel, en su faena, en su tarea, no haga las cosas malas y que hay días de reposo para el Señor, no para que vaya a beber y a tomarte el placer de ir fornicar con las mujeres, a estar con 2 y 3 prostitutas a la vez. No es eso lo que el Señor te dice. El Señor no te dice eso. El Señor te dice de que tú trabajes y veas a reposar, el reposo del Señor. ¿Por qué el Señor no le dio un reposo a la vida campesina? Bueno, para que se gocen en Él, lo adoren a Él y que el Santísimo está primero más que una festividad de un parque, una discoteca, de estar con 2 y 3 mujeres a la vez, ese placer impromiscuo. El Santísimo está en contra de eso, hermano. En contra de eso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que la vida del Señor es una vida de reposo, de paz. La palabra reposo aquí es paz, es calma. Y eso es lo que vienen diciendo todos los santos padres y profetas en lo que es
en lo que es la Biblia, vinieron diciendo, seguir la paz con toda la santidad. Esa palabra paz es reposar. Es reposar. Entonces, entonces, entonces dice el Señor, y el Señor nos enseña, debemos acordarnos del día domingo de reposo a Él, y santificarnos en total pureza. A Él, al Señor. 6 días trabajará el hombre y el séptimo día reposará en Él, en el Señor. Porque el Señor hace millares de misericordia a los pobres campesinos que ama y guarda su mandamiento. El Señor hace misericordia a los pobres campesinos que aman y guarda su mandamiento, que quiere decir precepto. Precepto, guarda su mipá. Señor hace millares de misericordia. Esa palabra millares aquí, en el término latín, que la Biblia no dice millares, en el término latín es que Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Dios es rico. Entonces, la vida moral y la vida social del prójimo, Dios siempre la ha venido cuidando, y de lo que es la vida campesina también. Es decir, que debemos el sacramento y uno de los rituales de esa ceremonia del pueblo de Israel es que se dejen guiar por el Señor, y que esa ley del Señor rige toda sociedad cristiana y religiosa a la vez. Esa ley del Señor, la ley de ese pan sacramental. Se dice de la ley de ese pan sacramental porque ese pan sacramental es que nos sacia por medio de ella, haciéndonos cumplir en Él, haciéndonos cumplir en el Señor, Sí, y Dios hace millares de misericordia a los pobres campesinos que le aman y guarda sus mandamientos, guarda su precepto, su mipá lo guardan su mipá. En latín el precepto aquí, mandamiento, es mispá. Entonces, los campesinos deben practicar la ley de la honra familiar. El campesino debe practicar la ley de la honra familiar, que es uno de los 10 mandamientos que rige también nuestra sociedad. Practicar esa honra de la ley familiar. ¿Cuál es esa ley familiar? A donde nos dice honrará a padre y a madre. Nos habla honrar a padre y a madre. Está en el primer mandamiento de los 10 mandamientos, está eso, honrar a padre y a madre. Entonces es una ley que debemos practicar a todo campesino, tanto en la vida cristiana, religiosa, y también social a la vez. Entonces, si los campesinos deben practicar la ley de la honra familiar, como lo dice el sacramento bíblico, para que la sociedad se rija muy bien, honrar a padre y a madre para que la vida campesina sea prolongada, para que esa vida campesina sea prolongada. Es decir, no tanto la vida campesina, también las vidas de tus hijos se dan prolongados, la vida de tu familia se dan prolongados, pero es siempre cuando lleva los 10 mandamientos como una ley que rige tu vida personal y está dentro de ti, en tus miembros, como esa ley que te rige, que no te cometas el pecado, te aleja del pecado, te aparta del pecado, y te rige. Es decir, que te rige esa vida de honra, Señor, honrar a padre y a madre, para que la vida campesina sea prolongada, tus hijos, tu familia y tus familiares. Es decir, sea prolongada. El sacramento del catecismo de la iglesia nos enseña 10 deberes y derechos. Nos enseña 10 deberes y derechos de que rige la vida campesina y trajera. Y uno de ellos es el no hurtar. Es decir, el no robar. Es decir, el no vivir una vida de placer y adulterios. Y el otro es en observar la discriminalidad, es decir, el no matar. Y el otro es el no atestiguar falso testimonio contra tu prójimo de la vida campesina, contra la vida campesina de tu prójimo, sino más bien hacer el bien y cumplir los derechos para que te vaya bien en todos tus caminos. Cumplir los derechos para que te vaya bien en todos tus caminos. Aquí hay 10 deberes y derechos de los 10 mandamientos. 10 deberes y derechos de los mandamientos. Y eso está
en el sacramento de la iglesia y del catecismo también de la iglesia, que nos enseña esos 10 deberes y esos 10 derechos. Uno de esos derechos es que rige la vida campesina y extranjera. Rige la vida campesina y extranjera, social, religiosa y no religiosa a la vez. Y uno de ellos es no hurtar. La palabra aquí no hurtar es no robar, no robar, no robar. Y el otro es no discriminar. La palabra aquí no discriminar es no matar, no matar. Esas son leyes que todos cristianos, la iglesia, el catecismo, la iglesia debe vivir. El pueblo de Dios, la vida campesina, también debe vivir todo. Es decir, el otro es el no testiguará falso testimonio contra la vida campesina de tu prójimo, el no testiguar. Es decir, no calumniar, no amar este chisme, no hablar, no contiendar. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y no son 10 mandamientos. Si podemos ver la ley bíblica, ya se ha regularizado en 613 mandamientos, 613 mipá, se ha regularizado en 313 mandamientos. Hay algunos cristianos que han quedado atrás y se han quedado nada más atrás y no saben que hay 613 mandamientos. No 10 ni 2, sino 613 mandamientos, porque se ha regularizado, ha habido nuevos cambios en la ley del Señor, ha visto nuevos cambios y ellos al no estudiar no saben que hay 613 mandamientos, nada más lo tienen como 10 mandamientos y que Jesús lo resumió en 2. Son 613 mandamientos, 613 mipá. Y todo eso nos habla de la observación de la discriminación, no matar, no habrá falso testimonio contra tus prójimos, esos derechos y deberes no habla de la vida campesina y extranjero, el no hurtar, que quiere decir el no robar, sino en tener respeto a los derechos ajenos, tener respeto en los derechos ajenos. Entonces, la vida campesina de los prójimos en todo su camino le va a ir bien si guarda los mandamientos del Señor, si guarda los mandamientos del Señor, la mipá, guarda sus mandamientos, sus derechos, que va a regir toda nuestra sociedad. La Biblia nos dice que sus pactos y sus sacramentos son memorables y su ley son una maravilla de clemencia, y porque Dios es clemente y rico en misericordia para con sus pueblos innumerables, para con sus pueblos innumerables. Es decir, si la Biblia nos dice de ese pacto y de ese sacramento que son inmemorables de sus leyes, y sus leyes son maravilladas porque Dios es clemente y rico en misericordia y hace misericordia por millares a todos los que aman, y el pueblo de Dios es innumerable. Es decir, que el pacto de Dios es su sacramento, sus leyes, es para regir a toda una sociedad, a todos nosotros. Y que Dios quiere cumplir con todos nosotros ese derecho, porque son innumerables. El sacramento y el pacto de Dios son innumerables. Y su ley es su maravilla. Y Dios es clemente y rico en misericordia y justo, que hace cumplir sus millares de misericordia a los que le aman y a su pueblo innumerable. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén por aquí. Hoy subimos este mensaje muy poderoso, nos ha bendecido a todos nosotros. Aquí Yamín me ha hecho la vida imposible con este mensaje. Dios le bendiga.